También hay otros comentarios en los que las personas creen que el alma de las personas que se mueren andan penando o andan en el aire o en otras dimensiones. También hay personas que creen que cuando alguien está hablando de una persona que se murió, eh, es porque la está haciendo sufrir o la está haciendo que ella ande penando en diferentes lugares. ¿Cómo es esa situación? ¿O qué nos dice la Biblia acerca del estado de los muertos? La Biblia no lo expresa así de esa manera, no lo enseña así. La Biblia habla de que el muerto no oye, no siente, no sabe nada. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, en el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. O sea, el que está muerto no tiene conciencia de lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Ese pensamiento de que algunos están en un cielo y están gozándose, o están en un infierno y están sufriendo, o están quizá en algún lugar de tormento, como piensan otras personas que están en un purgatorio. Eso no es así. La Biblia lo declara que los muertos nada saben. Pero para entender esto, debemos entender también cómo se formó la vida, para entender lo que es la muerte. Dice la Escritura en Génesis 2:7, formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Entonces, quiero que notes que no dice que puso un alma dentro del hombre, sino que formó al hombre, al primer hombre, a Adán, del polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida, un espíritu, y entonces el hombre llegó a ser un alma viviente. Alma somos nosotros, alma es la persona de la combinación del polvo de la tierra y el espíritu o soplo, eso es el alma. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es lo contrario. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, a partir de que se formó la vida, vemos también qué es la muerte. La muerte es Dios separa el aliento de vida o espíritu y el polvo, esta materia que estaba formada del polvo, vuelve a la tierra. A cada uno de nosotros nos meten a un cajón, nos llevan a un cementerio y volvemos nuevamente a la tierra. ¿Qué sucede con el alma entonces? El alma desaparece, ya no hay conciencia, como lo dice el primer versículo que leímos. Dice que los muertos nada saben, no tienen más paga, ellos nada saben, están inconscientes, no hay conciencia. Entonces, ¿qué explicación me puede dar acerca del versículo donde dice que Raquel, cuando murió, salió su alma? Si el versículo que me comentas es el versículo que está en el libro de Génesis, en el capítulo 35, en el versículo 18. La escritura dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Debemos notar que dice la escritura, pues murió, aclara que había una muerte ahí. Cuando la Biblia habla que se le salió el alma a Raquel, esto es una forma idiomática. Por ejemplo, nosotros decimos, nuestra madre partió o nuestro padre partió, dando a entender que murió. Eso es una forma idiomática de expresar las cosas. A veces nosotros decimos que ha pasado a la presencia del Señor. Son formas idiomáticas como que si la persona se fue hasta la presencia del Señor, algo que no es así, porque estamos viendo que los muertos están inconscientes, no saben nada. Pero cuando escuchamos esos anuncios en los perifoneos sobre el fallecimiento de alguien, esa es una expresión, una forma
idiomática de dar a entender de que una persona ha fallecido. Los perifoneos dicen, por ejemplo, Juan Pérez ha pasado a la presencia del Señor. Inmediatamente nosotros entendemos, falleció Juan Pérez. ¿Ve? Pero no quiere decir que está con el Señor en ese momento que falleció. Igual, cuando la Escritura habla acá de Raquel y dice que al salirse del alma, él mismo aclara, pues murió. Entonces no es otro ser que salió de Raquel y que anduvo ahí divagando. Simple y sencillamente son formas idiomáticas o formas de expresión para referirse a una persona que ha muerto. También está aquel otro versículo donde la Biblia nos enseña que dice que el Señor, cuando murió, fue a predicar a espíritus encarcelados. Y entonces está también esa explicación en donde se basan muchas doctrinas en las que dice que ahí es donde el Señor fue a predicar abajo en el sepulcro, en la sepultura, a donde estaban esos espíritus, esas personas muertas. Bien, este versículo es el que menciona el apóstol Pedro en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Primero debemos de estudiar un texto junto con su contexto para poder entender lo que quiere decir este texto. Muchas personas toman este texto y dicen que Jesús cuando murió descendió allá en las profundidades, en el lugar de los muertos, y predicó a estos espíritus, dando a entender que había gente consciente. Sin embargo, cuando leemos el texto, vemos que esta predicación que dio Jesucristo a estas personas, porque eran varias personas, no se está refiriendo en el momento de su muerte, en el momento que Jesús murió, sino que se está refiriendo que Él predicó a las personas del tiempo de Noé. Lo dice claro el texto, dice la Escritura, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. El texto habla que son estas personas, las personas del tiempo de Noé. A esos les predicó. ¿Y en qué momento les predicó? En ese momento, cuando el apóstol Pedro escribe esto, estas personas ya habían muerto, pero Jesús les predicó a ellas en el tiempo en que Noé estaba construyendo el arca, a esas personas que estaban presas. Estos presos, estos espíritus encarcelados o presos, se refiere a todos aquellos desobedientes que no escuchaban a Noé, no escuchaban el mensaje de Noé, no escuchaban la palabra. Entonces Jesús les estaba predicando a ellos en ese momento. ¿Cómo sabemos que Jesús les estaba predicando a ellos en ese momento? Porque si nos vamos al contexto, como te decía, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 y 11, al leerlo, nos damos cuenta que el apóstol Pedro escribe y dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que estaba en los profetas, le hablaban a aquella gente. El Espíritu de Cristo. Cuando Noé le está hablando a esta gente que se arrepientan, que él está construyendo un arca porque viene un diluvio, la gente se burlaba, la gente no quería nada, no entendía. Sin embargo, dice que no era Noé el que les hablaba, era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quién? En Noé y en los profetas era el Espíritu de Cristo. Todos los profetas que anunciaban la venida de Cristo llamaban al arrepentimiento. Entonces, cuando la Biblia habla, en el primer versículo que leímos, que
Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados, eran esos en ese tiempo. Cuando Noé predicaba, era Jesucristo el que les predicaba, porque Noé tenía el espíritu de Jesucristo. Aclara el apóstol Pedro en el contexto, cuando leemos el contexto. Así que en ese tiempo se refiere, no se refiere cuando la gente ha muerto y ya le está predicando al Señor allá abajo. No, porque leímos los primeros versículos que la Biblia nos dice que el muerto está inconsciente. Los muertos nada saben, dice la Biblia. No están en un cielo gozándose, no están en ningún infierno sufriendo. Los muertos están dormidos. Hasta que el Señor venga, Él va a dar la paga. Hasta que el Señor venga, sí. Ok, muchas gracias.